Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. La libertad no es un fruto que crezca en todos los climas y por ello no está al alcance de todos los pueblos, solía decir Jean-Jacques Rousseau. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse con una subida de 22 puntos, son 2 décimas arriba en los 10.931. En Francia, tras el debate televisado de anoche, tenemos el futuro francés subiendo lo mismo que el español, 2 décimas. En Alemania, esperando datos que enseguida actualizamos, más plano el índice. El futuro americano, después del debate de Biden y Trump, que vamos a analizar enseguida, pues viene subiendo 3 décimas el S&P, 15 puntos en 5.497, aunque es el dólar el que está expresando una mayor fortaleza después de escuchar a los dos candidatos. Aunque hay medios americanos que se preguntan si van a ser esos los dos candidatos o alguno lo van a cambiar por el camino. Piensan en Joe Biden después de los titubeos de anoche ante Donald Trump. Bueno, tenemos efectivamente el movimiento del dólar hacia arriba y estamos observando cómo el euro también está bajando, no solo el yen esta noche, sino el euro a 1,0690. ¿Cómo vamos a analizar el debate? Pues con un gran experto en la política americana, con José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, a quien saludamos en un instante. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Marisa Esteve, Rafael Moreno y Antonio Sanabria para hablar de esto y del resto de las noticias del día que a continuación actualizamos con Sandra Torrecillas. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio, la nueva comisión ya dibujándose. Bueno, las propias instituciones europeas, después del respaldo dado ayer por los líderes europeos en una cumbre que hoy sigue a von der Leyen, a Costa y a Kallas. Hemos escuchado a todos ellos. Antonio Costa se ha comprometido a promover la unidad entre los 27 miembros del Consejo. Kaja Kallas, como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ve la guerra en Europa y la inestabilidad global como los principales retos de la diplomacia europea. Y por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en trabajar bien con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque esta no haya apoyado su reelección. Sí, de hecho, Giorgia Meloni se ha abstenido y creo que es muy importante trabajar bien en el Consejo Europeo, dice von der Leyen, con la primera ministra de Italia, y al igual que con el resto de los Estados miembros. Este es un principio para mí y lo he seguido siempre. Von der Leyen también asegura que durante las próximas 3 semanas, antes de su voto de confirmación en el Parlamento Europeo, va a buscar convencer a una mayoría fuerte y ha recalcado que quiere cooperar con partidos y eurodiputados que estén a favor de la Unión Europea, de Ucrania y del Estado de Derecho. Pero la actual comisión que sigue en funciones alerta del mayor gasto en pensiones que se está viendo en la Unión Europea, llama urgentemente a prolongar la vida laboral de la gente. El aumento a largo plazo del gasto del sistema de pensiones tendrá implicaciones para la sostenibilidad de las finanzas y afectará a la capacidad de invertir en otros asuntos. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien pide prolongar la vida laboral de los ciudadanos. El gasto relacionado con la edad representa una cuarta parte del PIB de la Unión y la mitad del gasto público total, y se espera que aumente en la mayoría de los estados en las próximas décadas. Y tenemos más referencias de la actualidad y en el lado internacional en Bolivia, donde
Hemos observado que el país parece intentar volver a la normalidad tras el fallido y extraño golpe de Estado. En las calles se mantienen las dudas sobre si ese golpe conducido por el general Juan José Zúñiga fue una puesta en escena del gobierno para ganar popularidad, algo que rechaza el presidente del gobierno, Luis Arce. Él estaba desacatando, estaba incumpliendo órdenes que su capitán general le estaba dando. Entonces, ¿cómo podía ser pues una instrucción o una planificación de un autogolpe? Arce sostiene que el golpista actuó por cuenta propia y el general Zúñiga está preso en La Paz junto a 17 militares y civiles que se sumaron a la asonada del miércoles. Y hoy en España comienza la operación Salida para los primeros, con los precios de los carburantes más altos. Esta semana se ha producido la primera subida en más de 2 meses y se distancian de los mínimos anuales en que se encontraban. Llenar el depósito de combustible es hoy €1 más caro que hace un año por término medio. Aún así, el precio del diésel se mantiene por debajo de los niveles alcanzados cuando estalló la guerra en Ucrania. Y espera un momento, Sara Bot, porque vamos a conectar con la bolsa. Primero ya tenemos el dato del crecimiento de la economía británica que estábamos esperando a estas horas. ¿Y qué ha pasado, Laura Blanco? Que la economía británica crece más de lo esperado y allí queda una semana para las elecciones. 7 décimas de crecimiento en el primer trimestre, última hora para el mercado, junto a datos en Alemania, precios en importación planos, buena noticia para enfriar la escalada de precios que vive Europa. Y ahora sí, Sara Bot, cuéntanos efectivamente la cascada de datos importantes que nos esperan este viernes. Buenos días. Hello, bonjour mes amis. Me estoy preparando para las elecciones estadounidenses y sobre todo francesas. ¿Ya? Vamos con la tercera agenda de la mañana, que todavía nos quedan unas cuantas referencias macroeconómicas por conocer. Minutos antes de la apertura de las bolsas conoceremos el IPC adelantado de junio en Francia y poco después el de España. Además irán llegando cifras de desempleo en Alemania y el IPC italiano y el portugués. Y terminamos en Estados Unidos, donde tendremos la referencia clave del día, el deflactor de consumo privado, además de gastos de consumo y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de junio. Y ya he comparado el ritmo, los gestos, las acusaciones de 2 veteranos como Trump y Biden que han vivido casi todo, y a los 2 jovencitos franceses Gabriel Attal y a Jordan Bardella, y me pasa lo que a ti no sabría decirte cuál de los 4 me gusta más o menos. No entiendo muy bien por qué los humanos lleváis todo a los extremos y al conflicto. A ver si nuestro invitado capital nos explica qué hay de positivo en los debates de ayer, si es que hay algo. Bueno, vamos a preguntárselo enseguida a nuestro invitado capital. Enseguida saludamos al profesor Gurpegui en Capital, la Bolsa y la Vida. Pero antes un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Enrique Marchán, buenos días. Buenos días, pues en este momento estamos muy pendientes de un accidente en Barcelona a la altura de Lleida en sentido a Gerona y que genera 3 kilómetros de retenciones. Por suerte ya no corta carriles, hasta hace un momento estaba provocando el corte total de esta vía, pero sí que genera todavía 3 kilómetros de retenciones este accidente a la altura de Lleida en sentido Gerona en esa AP7. Al margen de este accidente, de situación muy tranquila en las carreteras de toda España, tráfico fluido y cómodo tanto en accesos y salidas como en Madrid, como también en Barcelona. Al margen de ese accidente, por lo general se circula con bastante tranquilidad. Eso sí, hoy es operación salida, habrá un aumento de los desplazamientos durante toda la jornada, por lo que les pedimos mucha precaución, además porque hay riesgo de tormentas y lluvias en gran parte del país, mucha precaución durante todo el día. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa?
Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos con el análisis tras el caótico debate televisado anoche entre los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Se enfrentaron en un diálogo que a veces costaba seguir y las conclusiones que se van viendo elaborándose en los medios americanos traen una primera señal de que puede que los demócratas retiren a su candidato Biden, después de momentos en los que el propio presidente actual intentaba expresarse así en su insistencia, por ejemplo, en hacer pagar más impuestos a los millonarios. The idea that they're going to, I'm proposing that everybody, they pay, the millionaires pay 1%. Insistió en intentar explicar que los millonarios pagan el 1%, así que nadie después, algo así como que no aumentaría el coste de la seguridad social para nadie por debajo de los $400.000. Después de eso empecé a hacer que los ricos empezaran a pagar su parte justa, aumentando del 1% en adelante. Donald Trump, cuando acabó esa explicación, preguntaba ¿qué es lo que ha dicho exactamente? Y volvió a acusar al presidente actual de ser alguien no respetado. The whole country is exploding because of you, because they don't respect you, and they have to respect their president. Y le acusaba de que el país está explotando por su culpa, que no le respetan, que tendrían que respetar a su presidente y no le respetan en ningún lugar del mundo. Trump, que por cierto estuvo mucho más comedido de lo que es habitual. Vamos a analizar la escena que ya hemos anticipado que en los mercados no parece tener gran repercusión hasta el momento, más allá de un dólar que se fortalece un poco más y futuros de las bolsas que vienen en positivo este viernes. Vamos a hacer la lectura en clave de inteligencia económica con la ayuda de don José Antonio Gurpegui, que es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor, muy buenos días. Hola, buenos días. Quizás lo que más llama la atención es cómo los medios recogen lo decepcionados y lo preocupados que están los demócratas, con ya comentarios abiertamente de que quizás hay que cambiar de candidato para las presidenciales. Sí, parece ser que van por ahí. Hay algunos periódicos. Yo lo primero, trasnoché y he tenido que madrugar para leer ahora qué decían los periódicos y efectivamente pues van por ahí. Aunque he leído también unas declaraciones de Kamala Harris que decía los ciudadanos, los americanos votan para alguien que les va a gobernar, no quien ha ganado en un debate, ¿no? Pero efectivamente lo que ayer tenía que hacer Joe Biden era demostrar que era un presidente física y mentalmente preparado para gobernar la nación más importante del mundo, para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, y pues ayer quedó en entredicho su capacidad física y mental para desempeñar estos cargos, ¿no? Mala voz, la cadena de televisión CNN y explicó inicialmente que iba aquejado de un poco de afonía, un poco de catarro, pero bueno, es que las anécdotas se cuentan por decenas, ¿no? Con los republicanos, con Trump exigiéndole a su competidor que se hiciera un test de drogas antes de entrar y cosas por el estilo, que no hizo. Bueno, eso va muy en la línea de Trump. Un test de drogas que ya se lo pidió también hace 8 años a Hillary Clinton. O sea que eso va muy en su línea. Pero en general lo importante o lo que yo destacaría de este debate, más que no estoy muy de acuerdo con todo cariño con el calificativo de caótico que ha dicho al principio, porque no fue caótico y de eso se preocuparon muy mucho. Caótico fue el debate que mantuvieron hace 4 años, pero sí fue kafkiano, ¿no? Sí fue kafkiano, con un Joe Biden titubeando en algunas preguntas. Efectivamente, recuerdo más que el caso que hemos puesto, sobre todo al hablar de la sanidad que se perdió. Yo no entendí al final muy bien lo que estaba diciendo, hablando de la sanidad. Y por otra parte, un Donald Trump que mentía en muchas de las respuestas y vulgarizaba absolutamente todo, y le preguntaban por
por cualquier tema y salía con otro que no tenía nada que ver. Creo que le preguntaba algo de sanidad, creo que fue una, sí. y dijo, no, yo no me acosté con Stormy Daniels, ¿no? Y dice, bueno, pero si no le han preguntado eso, o cualquier cosa que le preguntaban, siempre el responsable de todo eran los emigrantes que pasaban por miles, que los liberaban a los malvados y a quienes tenían problemas mentales, pasaban por miles y Joe Biden los alojaba en hoteles de lujo, ¿no? Entonces era un poco kafkiano, ¿no? El debate, un candidato con pintas de estar un poco perdido, sin enterarse muy bien casi ni dónde estaba, ya desde que salió, esos pasos titubeantes que da hasta que llega al atril, y Donald Trump respondiendo lo que le venía en gana a cualquiera de las preguntas, no respondiendo. Hasta en 3 ocasiones le preguntaron si aceptaría los resultados del próximo 5 de noviembre y no respondió, salía con lo que le parecía, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hubo debate, sí. ¿Qué debatieron? Pues no sé muy bien, tampoco importaba mucho lo que debatieron. Realmente el debate se centraba en ver si, como he dicho, si Joe Biden era capaz de mostrar al pueblo americano o a los indecisos que estaban en capacidades de gobernar Norteamérica, y Donald Trump si su nuevo intento de alcanzar la Casa Blanca era un intento de revancha o era un intento de salvar el país, como decía él, ¿no? Y en ese sentido, pues Donald Trump lo logró mejor que Biden, ¿no? Sí, quizás una decisión técnica de la CNN de silenciar el micrófono del contrario mientras hablaba uno ayudó al menos a entender o a intentar entender lo que cada uno de los candidatos decía. Aunque en esos términos de aptitud mental, ese juego que ambos jugaron utilizando el golf como el ejercicio para demostrar sus habilidades cognitivas, pues quizá dejó mucho que desear, ¿no? Sí, fue en cierta forma gracioso, ¿no? En el sentido de que Joe Biden incluso le retó al presidente y dice, bueno, alguna vez tendríamos que jugar al golf porque tengo un handicap de 8, creo que no recuerdo si dijo que era él quien tenía un handicap de 8 o que era Donald Trump quien tenía el handicap de 8, ¿no? Entonces a lo que Donald Trump pues, más o menos le contestó, más o menos vino a decirle, pero qué tonterías estás hablando, ¿no? Pero qué es lo que estás diciendo. Sí, que a lo mejor no puedes cargar ni con la bolsa, le dijo Biden. Eso es, que no vas a poder ni llevar la bolsa, como eso, pero de qué está, no recuerdo exactamente, pero bueno, la expresión venía a ser más o menos así, ¿no? Pero ni tan siquiera, quiero decir que ni tan siquiera en ese apartado, que fue el único que podía ser un poco más hilarante, ¿no? Que podía haber dado paso a la sonrisa o a la broma o a cualquier cosa, no hubo nada de eso, ¿no? O sea, no se dieron la mano ni uno de los dos. Yo creo que se odian profundamente, no se desprecian, se odian profundamente, y ni tan siquiera en ese aspecto, ¿no? La anécdota del golf que podía darse, no sé, pues alguna broma, también eso te ganaría, o una cosa de estas, ni tan siquiera en eso hubo el mínimo atisbo de suavizar el enfrentamiento, ¿no? En términos económicos, algo que no definiera ya previamente a los candidatos, ¿encontró usted en el debate, don José Antonio? No, únicamente en términos económicos, que fue el primer bloque del debate, pues entraron directamente a términos económicos. No creo que sea un término que va a definir claramente lo que será ya cuando estén los dos nominados, si efectivamente Biden llega a estar nominado, que después de lo de ayer, hombre, es muy poco probable, porque se habla del gobernador de California, se habla de la gobernadora de Wisconsin como posibles candidatos demócratas. Pero es muy, muy complejo. Lo que pasa es que la situación también es muy compleja, ¿no? Bueno, centrándome un poco y disculpa que me haya desviado del tema, ¿no? En términos económicos, fundamentalmente, se habló al principio, pues, de la inflación, de que si Donald Trump les dejó una inflación muy alta, les dejó una deuda también muy alta, que según Biden era el presidente que mayor deuda había dejado en Estados Unidos. Según Donald Trump, Biden ha llevado a Estados Unidos a la peor situación económica del mundo. Otro punto fue el de los impuestos que hay. Biden se lió con los impuestos a los ricos, que si era el 1%, que si había 4.000 billonarios
funcionario se lió un poco y después tuvo que salir por donde buenamente pudo. Y después también, el aspecto económico, destacaría sobre todo el tema de los aranceles que Donald Trump impuso sobre todo a China, que él se jactó de lo beneficiosos que habían sido para Estados Unidos, tan beneficioso que incluso le dijo a Joe Biden, no los has quitado, ¿no? O sea, para que veas cómo ha sido mi política arancelaria, o lo buena que ha sido mi política arancelaria en el terreno económico, que algunas medidas que adopté, tú debiste seguir manteniéndolas por lo beneficiosas que resultaban para Estados Unidos. Lo que es asombroso es que los colegas de la CNN tuvieron que trabajar muchísimo para estar verificando y desmintiendo la cantidad de falsedades que ambos candidatos dejaron caer durante el debate. Pero los dos, en el caso de Biden sobre el desempleo de las personas negras, en el caso de Trump sobre el debate del aborto, eso que estaba acusando a Biden de que todos querían. Dijo que incluso a los 9 meses se podía abortar, ¿no? Dijo Donald Trump. Falsedades sobre el Acuerdo Climático de París que dejó caer Donald Trump. Bueno, hay una auténtica colección de cuestiones falsas con las que, curiosamente, no pasa mucho, ¿no? Se está normalizando que se puedan decir falsedades y mentiras. Sí, es que el formato del debate hacía que la intervención de los dos moderadores, que bueno, eran moderadores que así únicamente se dedicaron a hacer las preguntas, ¿no? No hubo mucho que moderar por el propio formato del debate, porque cuando a alguien se le pasaba el tiempo simplemente se le cortaba el micro y ya no podía intervenir. Repito que yo creo que lo que se pretendía evitar fue el caos del primer debate hace 4 años, ¿no? Por lo que he podido leer en los periódicos americanos, se quejan precisamente, sobre todo algunos senadores, algunos asesores demócratas, de que los moderadores no pusieron en entredicho algunas de las mentiras que dijo Donald Trump. Por supuesto no van a hablar de las de Joe Biden, que eso está poniendo en entredicho, y me imagino que no tardaremos pues en ver una comparativa de lo que dijo uno y de lo que dijo otro, ¿no? Estoy convencido que así será. Y bueno, yo pienso que efectivamente el vencedor fue Donald Trump, pero vamos a ver qué repercusión después tiene esto en los votantes. Y esa repercusión que pueda tener los votantes, ¿qué va a ocurrir en el partido demócrata, ¿no? Más que convencer a Joe Biden, a quien hay que convencer es a su mujer, a Jill Biden, ¿no? De que dé un paso al lado, pero es que es tremendamente complicado, porque claro, además la convención demócrata es en agosto, en Chicago, ¿no? Y claro, lanzar un candidato con 2 meses de tiempo a unas elecciones presidenciales, pues es tremendamente arriesgado. ¿Qué va a pasar si lanzan, como decía antes, ¿no?, al gobernador de California o la gobernadora de Michigan? ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta, ¿no?, que es con Kamala Harris, que es la que teóricamente debía ser la sucesora? Es decir, es tremendamente compleja la situación en la que se encuentran los demócratas en este momento, porque Joe Biden no dio ayer ni mucho menos la sensación que era de lo que se trataba a fin de cuentas, ¿no? Porque los asuntos políticos, en política internacional o en política social, pasan a ser de segundo orden por la singularidad que tienen estas elecciones, porque lo que Biden tenía que haber hecho era demostrar que se encuentra con capacidades físicas y mentales para liderar la nación más poderosa del mundo, y eso ayer no lo consiguió. Pues José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias por ayudarnos con este análisis del debate entre Trump y Biden. Le deseamos un buen día, don José Antonio. Pues igualmente, un buen día para todos los oyentes y encantado de estar en tu programa, como siempre. Buenos días. Buenos días. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Marisa Estevez, que es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Pues buenos días. Nada, un poquito, ¿no? Que estábamos comentando, ampliando un poco nuestros un poquito pensamientos acerca de esto de las campañas y el valor del líder o el candidato, ¿no? Ahora hablamos más de ello. También con Antonio Sanabria, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días y un poco también apesadumbrado viendo el debate por el formato, por algunas dudas que ha generado sobre todo uno de los candidatos y preocupado porque las no dudas del otro pues tampoco es que dejen especialmente tranquilo a mí al menos y seguramente que a buena parte de la economía internacional. Con nosotros está hoy también Rafael Moreno. Es un periodista que además tiene una gran trayectoria internacional, conoce muy bien Estados Unidos por el tiempo en el que estuviste ahí de corresponsal. Efectivamente, Rafael es actualmente coordinador de comunicación de defensa en TEDAE y DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Bueno, pues siguiendo la política, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que demuestra el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo muy complejo, para los que hemos vivido en Estados Unidos incluso hasta un poco chocante, pero es real. O sea, Trump es un líder que tiene un apoyo brutal en grandes partes de la sociedad americana, geográficamente muy disperso, que en Estados Unidos es muy importante, porque el sistema electoral penaliza allí que tú tengas concentrados los votos solo en unos estados. Él ha demostrado que tiene en muchos estados. Y por tanto va a ser una campaña de esas importantes. Yo sí que creo que tiene, independientemente de quién gane, el que gane va a tener un efecto a medio plazo mundial, no solo estadounidense, muy, muy, muy importante. Bueno, pero yo creo que por aquí empezamos, ¿eh? Sí, yo creo que, como un poco decíamos, yo creo que todavía el partido está por empezar casi, ¿vale? ¿Sí? Todavía queda mucha carrera hasta el final. Y no es el primer candidato que ha perdido un debate, pero ha ganado las elecciones, ¿no? No quiere decir que en este caso tenga suficiente apoyo, pero no es el primero que ha perdido un debate de manera estrepitosa y ha sido capaz de recuperarse. Por eso hay pocos debates, porque el que un poco está en la Casa Blanca o el que cree que puede ganar reduce el mínimo el número de debates, y en
en este caso Trump, que va un poco, tiene que ganar, tiene que buscar ese cambio de voto, quiere el máximo de debates, ¿no? Esto es un clásico. Lo que decían que estos debates no mueven prácticamente la aguja, o sea, precisamente en Estados Unidos, además los orientan, seguramente lo sabes, a los indecisos, sobre todo. O sea, refuerzan a los que ya son, que eso tampoco te aporta más, porque, pues bueno, refuerzas, ya sabes cuál es tu base de voto, pero sí quieren mover ese poquito del indeciso. Y ahí Trump va a lo que va. O sea, cuando dices que tiene una cobertura en muchísimos estados, va al problema o al tema clave, que es inmigración, que en los estados donde no es un problema, porque son muy republicanos o son muy de base que tengan poca inmigración, le apoyan ya, y en aquellos donde haya, araña toda esa parte, ¿no? Y luego, no sé... Son 7 estados, los que llaman los estados que cambian de voto, y allí este año la economía no es un tema fundamental, porque no va mal la economía estadounidense, por tanto está un poco fuera del foco principal, temas como el aborto, temas como la inmigración, y en este caso el tema de la edad, que sí que es verdad que es un tema que está central, ¿no? ¿Hasta qué punto va a afectar en el voto? Bueno, Estados Unidos también es una ciudad, o sea, un país bastante envejecido, y hay mucha gente que considera que porque tú seas mayor o seas un poco más lento, por decirlo de alguna manera, no significa que seas un incompetente, que es el marco que Trump ha querido marcar en las últimas semanas respecto a Biden. Sí, y recordar que en todo caso Trump, si ganara las elecciones, terminaría su mandato con la edad que tiene Biden, o sea que es que... no son ahí un joven contra un mayor. No, exacto, no es un joven contra un mayor, es que estamos viendo a dos personas con una edad bastante avanzada, que tampoco tendría que ser en sí mismo algo malo, algo negativo, pero que deja, sobre todo en el caso de Biden, algunas dudas notables. Efectivamente, como decía Marisa, los debates televisivos cada vez tienen menor repercusión, porque la televisión, el consumo de televisión tradicional, sobre todo en las edades más jóvenes, tiene menos repercusión, y encima si los candidatos les sacan 50 años, pues menos interés todavía, ¿no? Que se ve como el viejo establishment de uno y otro lado. Ahora bien, lo que había hoy en juego en el debate de esta madrugada era no tanto quién tuviera acierto, sino quién se equivocara, y con muchos focos puestos en Biden, ¿no? Y en la capacidad que se ha puesto en duda a veces con información, con vídeos falsificados, y otras veces con actitudes del propio Biden que hacían dudar de sus capacidades, y eso es lo que ha fallado. Entonces ahí yo entiendo la preocupación. Es verdad que ahora está en este tipo de partidos complicado cambiar de candidato. Otra opción se me ocurre que podría ser la baza de la vicepresidencia. Jugar con una baza que no será Kamala Harris, porque ha caído en picado su popularidad, buscar a una vicepresidencia que tenga un golpe de efecto suficiente como para que le vean como posible, digamos, sustituto una vez que Biden, eso es, una vez que pase algo, o sabiendo que Biden muy probablemente, si ganara, no termina mandato, y jugando con el tema de eso, de dar estabilidad y dar tranquilidad frente a un candidato, bueno, que tiene un montón de escándalos judiciales, que estuvo implicado en el asalto al Capitolio, que es que ya lo contamos como si fuera un episodio de una serie de televisión, y bueno, y con notables dudas en ese sentido. Sí, el debate, como casi todas las elecciones, está en los moderados, en el centro, ¿no? O sea, todo lo que le pasa a Trump refuerza todo su base más si quieres, más consolidada. La pregunta es si va a ser capaz de ganar moderados, ¿no? Yo creo que Biden ha resurgido. Recordemos que en el último estado de la nación el discurso tuvo muchas más energías. En este caso estaba constipado, se notaba en la voz. O sea que yo creo que todavía queda margen. Y las encuestas, aunque no han salido después del debate, no creo que muestren un cambio radical todavía. Es verdad que, por ejemplo, Trump en las elecciones que ganó a Hillary, su salto lo hizo al final de la campaña. O sea, a pesar de que es cierto que las campañas mueven muy poquitos votos, pero sí que hubo una tendencia mayor justo al final de la campaña, que es lo que le permitió ganar, que fue un poco sorpresivo, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que iba a la Hillary. Por tanto, bueno, hay que esperar todavía, hay que ver las convenciones, hay que ver cómo evoluciona. Trump seguro que meterá la pata en algún momento, porque simplemente su propio estilo también le lleva a ello, y habrá que ver en este caso si Biden en su última parte, bueno, pues recupera algo de la energía que aquí no ha tenido, ¿no? Incluso a pesar de que se ha pasado una semana entera trabajando, preparando el debate, ¿no? O sea, esas 2 o 3 promesas importantes, el tema de los impuestos, ni siquiera ha salido a explicarlo, el tema de la seguridad social, y eso que lo tenía muy preparado, porque eran puntos
puntos claves para él, ¿no? Y por experiencia, un Biden que ha estado 40 años en campañas, digamos, yo creo que se ha enfrentado a 30 veces, 30 candidatos. O sea, ellos ponen el piloto automático, se ponen allí y hacen un debate. O sea, y Trump menos, pero también muy... sí, pero Trump aquí le ha sorprendido un poco porque ha estado bastante más moderado de lo que algunos pensaban que iba a ser. Pero yo creo que le interesaba, que ha sido una buena jugada. Claro, es decir, porque simplemente tienes que esperar a que el contrario falle. No mostrarte como abusón ante una situación de debilidad del contrario, simplemente poner el foco. Y tú mientras, pues con tus historias. Bien. Porque a Trump, el hecho de meter la pata, el hecho de decir barbaridades, que dijo alguna barbaridad. Los dos mintieron. Y a veces pues te inventas algún dato para salir del atolladero y demás, y yo creo que eso más o menos es normal. Hubiera sido más de agradecer que la CNN hubiera hecho la verificación, al menos de lo más gordo, en directo y no después. Pero es que las barbaridades, quiero decir, tú no puedes decir que es que en Estados Unidos se puede abortar después del nacimiento. Quiero decir, ya no es que solo sea mentira, es que es materialmente imposible. Entonces, como concepto. Sí, pero no le penalizan, es una cosa curiosísima. Claro, ¿no? él vive para su base no le penaliza, ¿no? Le penaliza para indecisos o para moderados, pero para su base principal no. Por tanto, sí, la economía es importante, que va a pasar de aquí a final de noviembre, si se luego mantiene. La política exterior, que en el fondo cuando va bien la interior, de la exterior no hablan, siempre... Pero sí le echó en... Le acusó. Se suele hablar poco de política exterior, y más después de la caída de la Unión Soviética, menos todavía. Entran ahí un poco de China y tal. Lo que sí que se ha hablado es el tema de lo de Ucrania, que nada nuevo bajo el sol en la posición de Trump, pero que sigue siendo inquietante. Cuando Trump habla de que va a sentarles a la paz, no va a obligar a Zelensky a rendirse, y por tanto a que Putin pues haga lo que le dé la gana prácticamente. Bueno, pero también sabemos, acordaros de la promesa del muro de México de Trump, y al final ¿en qué se quedó? Pues en casi nada. O sea que luego los candidatos hacen promesas, pero cuando llegan al gobierno no todas se cumplen, ¿no? Y yo creo que en Ucrania está jugando una baza política, porque hay parte en Estados Unidos que no le interesa ni está a favor de la guerra, pero luego después cuando llega a la Casa Blanca, creo que no es tan fácil llevarlo, al menos rápidamente, no sé si a medio o largo plazo, ¿no? Pero es verdad que la política internacional no creo que juegue un papel fundamental, pero lo vamos a ver ahora como los líderes del mundo van a apoyar a Biden, o sea, sobre todo ante la crítica que dice él de que nadie le respete y tal, pues lo veremos, ¿no? Pero dentro de Estados Unidos eso tiene relativamente poco impacto. Ahora hay que ir estado por estado, ver las diferencias que hay. Y luego no nos recordemos que las encuestas todas son tienen una credibilidad bastante débil. Es verdad que la cobertura mediática se basa en las encuestas y sobre todo favorece a los que según las encuestas van primero, pero las encuestas actuales no te dicen nada, te dicen que los dos están igual en el mejor de los casos, pero veremos esos márgenes de error realmente cuáles son, ¿no? Yo puedo deciros cómo vienen los mercados hoy, horas después de ese debate, qué impactos se están notando en los mercados americanos en el dólar. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Para ser conductor de primera, aprovecha para que algo nuevo te mueva. Aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Que cómo vienen los mercados este viernes, tengamos en cuenta que se acaba el trimestre y el semestre también. Para mucha gente un buen trimestre y un buen semestre, el S&P 500 por encima de los 15% de ganancias, así que puede haber alguna tentación de recoger beneficios o de maquillar el resultado para que incluso salga más bonito. De eso se ocupan los profesionales del mercado. Ahora lo que tenemos, y alguien pensará, ¿qué efecto tiene el debate Trump-Biden en los mercados? Pues teniendo todo esto en cuenta, juzguen ustedes mismos. Los mercados, si hablamos de las bolsas, vienen en positivo, claramente, en todo el mundo.
Empezando por Estados Unidos, el futuro del S&P sube 3 décimas, lo que sitúa al S&P 500 por encima de los 5.500 puntos. Y lo que significa también pues que estamos en máximos históricos. En el caso del Eurostock, subidas de 5 décimas. En el del IBEX 35, 4 décimas arriba. El IBEX en los 10.940, todavía un poco por debajo de los 11.000. Si miramos el dólar, la moneda americana, pues la tenemos fuerte, más fuerte que ayer, y está generando nuevas presiones e incomodidades a la moneda japonesa, que ha marcado un mínimo de 38 años esta noche. Ahora mismo el euro está bajando un poquito por debajo de 1,07 dólares y el yen está en 161 yenes, según veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿Qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, los datos son los que acabamos de escuchar y ahora las interpretaciones las que deseéis hacer. Impacto económico, por lo tanto, del debate. Por ahora, la economía y todo el impacto interno, nada que se pueda avanzar. No se ve. No se ve. No se nota. La verdad es que la inercia del trimestre estaba siendo fuerte, siempre lo dicen los periodos de cierre en compañías americanas son un poquito diferentes a lo que manejamos en compañías europeas. Entonces este trimestre es importante porque ves un poco la cierre en algunos es el primer Q y ahí va con mucha inercia. Sí, donde puede haber incertidumbre, pero yo creo que en todo caso el mercado ni se esperaba que reaccionara y por lo que parece no reacciona ni creo que vaya a hacerlo a corto plazo, es lo que ha señalado muy recientemente el Fondo Monetario Internacional al respecto de la perspectiva de deuda pública, especialmente en el caso de victoria de Trump, porque una política fiscal de reducción, nuevas reducciones de impuestos, manteniendo o superando el gasto público, pues lo que calculaba el FMI es que llevaba la deuda pública al 140% del PIB al final del periodo. Bueno, es una situación donde, claro, Estados Unidos es verdad que al tener la divisa más fuerte del planeta, en cierta medida se lo puede permitir, pero aumenta su vulnerabilidad, porque esa deuda, al fin y al cabo, alguien la tiene que comprar, ¿no? Esa deuda que emites, alguien la tiene que comprar y muchas veces son inversores extranjeros y eso, el sentimiento de esos inversores pues puede variar, en fin, te deja un poco ahí a la expectativa, pero no parece que al menos a corto plazo eso vaya a ser un elemento de reacción por parte de los mercados. Sí, no, y además a nivel mundial, el fondo, las previsiones generales, la economía no va mal. Incluso China, con los problemas que puede tener, en general no va mal. Por tanto, yo creo, como un poco comentaba antes, que la economía no va a ser un elemento fundamental en estas elecciones. Tanto gane Trump como Biden, la perspectiva, que aquí son expectativas las que vas a votar, no parecen malas. Otra cosa es que, bueno, los mercados son muy sensibles y tienen otros componentes, pero yo creo que a corto plazo no debería esperar una reacción muy negativa ni a favor ni en contra de ninguno de ellos, según los sondeos vayan marcando quién puede ganar. La economía va rara, porque hay datos mejor de lo esperados. Esta mañana hemos visto uno en el Reino Unido. Nadie esperaba que la economía se comportara como lo ha hecho. En España hemos visto una revisión, aunque luego mirando por dentro las tripas hay cosas que parecen un poco inquietantes, ¿no? El comercio no va bien, las exportaciones están en tasas negativas y las importaciones en términos interanuales, pero en el conjunto volvemos a ver efectos mágicos, ¿no? El turismo es espectacular, el efecto positivo que está teniendo en la economía. Hablo de España, pero también de otros países. También se está notando en Francia, se está notando en Italia. Estamos en una curiosa transformación, ¿no? Sí, en el caso de España es verdad que el comercio minorista, los datos daban una ralentización cerca del estancamiento interanual, pero hay que ver porque, sin embargo, llevamos 5 trimestres consecutivos de crecimiento del consumo privado, que no es muy fuerte,
no ha recuperado todavía, no ha superado los niveles prepandemia. No es el público, vamos. No es el público, pero hay que tener en cuenta que el consumo privado, en todo caso, lo que ha aumentado es la tasa de ahorro. Es decir, a mi modo de ver, creo que tiene más que ver con una situación de precaución por parte de los consumidores y de postergar consumo ante unas perspectivas de que la inflación vaya a ser de corto o medio plazo y, por tanto, algunas decisiones de consumo las postergues a la espera de unos precios más razonables. Y, sin embargo, al mismo tiempo también, y eso es una cuestión positiva, una de las cosas que iba más floja, que era la inversión privada, sí que ha repuntado. Entonces estamos ahí en una situación extraña donde la economía española va razonablemente bien en un entorno donde otras economías europeas, fundamentalmente Francia y Alemania, están renqueantes, y luego donde ha sorprendido, es verdad, positivamente en este caso, el tema del Reino Unido, pero que es que en el Reino Unido últimamente cualquier buena noticia es sorpresa. Pero fíjate, en esas rarezas, la inversión privada en España, la que está repuntando es la inmobiliaria, curiosamente. No solo la inmobiliaria, también bienes de equipo, pero la inmobiliaria era difícil que no lo hiciera porque venimos de una situación que viene arrastrándose ya desde de caída, de gestión todavía de lo que fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pensemos que el número de licencias de nuevas viviendas hoy en día está a niveles de los años primeros de los años 90, es decir, va muy débil. Y eso cualquier incremento pues se hace notar, claro. Yo creo que es un poco sorprendente el tema del consumo interno en España, porque la inflación se nota mucho. Los precios han subido muchísimo y aún así, pues las familias están siguen gastando, siguen ahorrando. Hay un equilibrio muy interesante porque los precios en los últimos años es que se han subido de manera muy importante, pero eso no ha retraído completamente ni el gasto ni el ahorro. No sé muy bien cuál es la fórmula, pero es muy importante porque yo creo que eso sí que a medio plazo sostiene la economía española. Es verdad que el turismo es impresionante en España, el efecto positivo que va a tener, pero yo creo que estas vacaciones todos vamos a hacerlas más cortitas y nos vamos a ir más cerca. Gastamos 10.000 millones más que antes de la pandemia. O sea, esa es otra de las cosas que dices, las encuestas te dicen que la gente está tal, pero sin embargo el gasto pero la inflación ahí tiene un efecto. Sí, pero lo pagan. Es decir, es verdad que los precios suben, pero estás dispuesto a pagar un precio más alto. Más alto por menos cesta, menos calidad. Pero la cuestión es que en ese caso, del consumo interno, eso se paga, que es una paradoja. A mi juicio hay como dos variables importantes ahí. Una sería el consumo ahorrado, embalsado durante la pandemia, que ya prácticamente está agotado, pero y otra variable es el tema del empleo. Un empleo donde afecta sobre todo niveles de renta media-baja, que tiene una mayor propensión marginal a consumir, y eso hace que anime a ese consumo donde más miembros de un hogar aportan ingresos en el hogar, y eso ayuda a incentivar el consumo, que de todas maneras no es especialmente boyante. Totalmente de acuerdo, pero a veces hay detalles, no sé, la gente se trae la comida a la oficina. ¿Por qué? Porque el precio del menú, en cambio de ser 9, ha pasado a ser 13. Sí, o 14. Y entonces, en cambio de comer todos los 4 días o 5 días, pues comer 2, y los otros 3 te traes de casa. Es decir, y ahora que estamos empezando turno de vacaciones, no salgas fuera de España, porque entonces te vas a dar cuenta de lo pobre que eres. Absolutamente. El desfase de lo que te cuesta vivir fuera cuando estás dentro, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es un tema de estudio, cómo la población española está equilibrando eso, cómo está asumiendo esa inflación sin dejar de hacer cosas o haciendo menos, pero manteniendo la economía, que eso es muy importante, porque la economía, como todos sabemos, es una cuestión de expectativas. Si entras a tener una expectativa negativa, pues te retraes más y aceleras el ciclo negativo. Igual depende de los sitios, sale más barato, porque uno de los elementos que explican la inflación, aparte del energético, son los servicios hoteleros. Y hostelería, ¿no? Que están subiendo de manera espectacular. Sí. Ahora lo de salvar la hostelería va de otra. El turismo británico dice que va a ser menor este año por lo cara que es España, porque cara para ellos, ¿ves? Pero porque ya están ofreciéndoles otras alternativas, como es Turquía, como pues cualquier otro país mediterráneo, siendo más barato y... Sí, el que se agudiza es el del turismo de borrachera y demás. Claro. ¿no?
Claro. Bueno, yo ayer estuve viajando y los aeropuertos están imposibles, o sea, todo está imposible, los trenes están todos vendidos, da igual, además llegan todos con retraso, pero da exactamente igual. O sea, la actividad todavía es, no se ha notado si hay crisis o hay situación de preocupación, no se ha notado. Ni saturación, ni cansancio por esa forma de viajar tan aglomerado, ¿no? Se cansa la gente. Y de la manera que nos tratan todas las aerolíneas o todas las compañías ferroviarias, que es tremendo, ¿no? Yo creo que habrá ese agotamiento, pero de momento no se vislumbra. Es verdad que los datos de cifras de turismo son brutales. Bueno, basta intentar en una ciudad como Madrid intentar reservar un restaurante, ¿no? O sea, que es que o ir por la calle, por la zona centro, que en algunos sitios es casi imposible. Cierto. La gran tertulia de la economía en Capital Radio, la última del mes de julio, porque ya estamos en junio el lunes. Antonio Sanabria, Rafael Moreno y Marisa Estevez, gracias por acompañarnos. Igualmente, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.